9 de la mañana, 15 minutos. La entrevista central del día de hoy de Good Morning Bávaro nos trae a Pedro Amarante Chávez. ¿Usted no sabe quién es? Bueno, Amarante Chávez es un dominicano como usted, como yo, parte del reducido grupo de profesionales de aviación dominicana, capacitado para prestar servicios tanto en la línea de vuelo como en la gerencia técnica aeronáutica a nivel mundial. Con ese dominicano es que nosotros vamos a conversar, que ya lo tenemos en la línea telefónica, y le damos la bienvenida a Good Morning Bávaro. Bienvenido, Chávez. Hello. Good morning to everybody and thank you for the introduction. Bonjour à tous and merci. Bueno, eso es para iniciar. Bienvenidos, muchísimas gracias a ustedes por la aceptación, por la llamada y para poder ver cómo podemos contribuir también nuestro granito de arena para que un proyecto de tal magnitud como esa verdaderamente pueda llevarse a cabo y verdaderamente arrojar los frutos deseados por los propietarios de ese proyecto, los cuales, reitero y ratifico, no me conocen personalmente, no los conozco personalmente a ninguna de las personas involucradas, ninguna de la gerencia, es simplemente que yo a través de la prensa me he enterado de ese proyecto, el cual, así como yo aplaudí el anterior de Punta Cana hace muchísimos años, también aplaudo porque en aviación el único cambio es el único progreso es el cambio. Entonces estamos dispuestos siempre a prestar nuestro apoyo a algo aeronáutico que apoya el turismo de la República Dominicana a través de diferentes estamentos aeronáuticos y marítimos. Pedro Amarante Chávez va a conversar con usted haciendo la primera pregunta. Francisco Alboez. Ingeniero, saludo, la bienvenida al espacio. Gracias por estar compartiendo con nosotros. A propósito del tema, pues aquí en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana y en parte de la República Dominicana, se ha estado extendiendo la información y usted, pues, en su condición de ingeniero en el área de aviación civil, nos podrá decir hasta dónde es cierto o no. Se ha vendido la idea de que dos aeropuertos en un término de distancia X, pues, representa un peligro para la navegación aérea. En su condición de experto en el área, de conocedor del área, ¿cuál es la distancia mínima entre dos aeropuertos que técnicamente no haría viable la existencia entre sí? ¿Qué distancia, cuáles son los límites que se existen en términos de aviación para que dos aeropuertos no puedan existir uno al lado de otro? Gracias por la pregunta. El aeropuerto Kennedy, para darte una buena respuesta a ti y a todo el interesado, el aeropuerto Kennedy, el aeropuerto de San Francisco, o sea, California, el aeropuerto de Miami, tienen pistas paralelas, tienen juegos de pistas paralelas. Esa es la forma más peligrosa de usted poder decir que un aeropuerto es peligroso. Entonces, si usted me pone un aeropuerto más allá de los 40 o 50 o 100 acres que necesita un aeropuerto de esa magnitud, entonces va a decir a mí que 5 o 6 millas más hacia adelante representa peligro. Eso es incorrecto, porque primero que todo, los aeropuertos se construyen cuando están en áreas próximas, se construyen con las orientaciones de las pistas de despegue y aterrizaje en orientación en la rosa del compás magnética. Léase, si usted, por ejemplo, ve un 36, ¿verdad?, en el umbral de una pista, eso le dice a usted que eso es rumbo norte. Si usted ve un 90, eso le dice que es hacia el este. Si usted ve un 270,
eso le dice a usted que eso es el oeste, y 180 le dice que es el sur. Y entonces, entre esos cuadrantes de la rosa del compás, entonces se enumeran diferentes variedades magnéticas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un aeropuerto es diseñado, por lo regular, el Manual de Información Aeronáutica de la FAA de los Estados Unidos establece los parámetros para construir un aeropuerto, no importa si es de pistas paralelas o a 10 millas de distancia, por ejemplo, como puede ser el caso del aeropuerto La Guardia y el aeropuerto Kennedy. Son aeropuertos que cualesquiera de los dos que usted despegue, automáticamente el avión, usted lo presuriza por necesidad, por una emergencia, pero no porque está obligado a presurizarlo, ¿verdad? Y usted puede despegar con el tren de aterrizaje, no tiene ni que subirlo. Le toma más tiempo hacer la aproximación a cualquiera de ellos dos que simplemente volar de punto A a punto B, porque le tomaría 3 o 4 minutos a una velocidad de unas 150 millas por hora, porque un jet no puede volar a velocidades menores cuando está en proceso de ascenso y preparación para aproximación para el aterrizaje. Por tanto, los aeropuertos que se diseñan cerca entre sí, aunque las orientaciones de las pistas sean idénticas, tienen diferentes frecuencias para las ayudas de navegación para las aeronaves. Le hace bien. Si usted tiene una frecuencia, por ejemplo, 120.1, vamos por escoger un número, para el Aeropuerto Internacional de Bávaro, y usted tiene, en otra frecuencia, usted tiene 122.1, no hay forma, si usted si el piloto sintoniza esos radios en ese tipo de frecuencia, no hay forma que haya conflicto. ¿Por qué? Primero, porque se establecen bajo diseño ortodrómico, que no es más que un cono proyectado de un radio, de un cono, de una base redonda en un círculo de 360 grados hacia lo infinito. Y eso entonces le acorta la distancia y le dice cuál es la distancia más cerca o más problemática el uno del otro. Y ahí se desprende el hecho que, por ejemplo, si un aeropuerto tiene la pista 36, Bávaro, vamos a decir, Bávaro tiene pista 36. No conozco los detalles de orientación, pero yo estoy simplemente asumiendo lo que puede decirse para explicarle al público. Si el aeropuerto de Bávaro tiene la pista 36, que es dirección norte magnético, y el aeropuerto de Punta Cana tuviese también esa misma pista en dirección idéntica, el aeropuerto de Punta Cana, por regulación y mandatorio, está obligado a tener un patrón de aproximación y despegue totalmente distinto al de Bávaro. ¿Por qué? Porque se van en diferentes áreas. Uno va hacia la izquierda, otro va hacia la derecha, aparte de las diferentes altitudes que tienen que asumir, porque usted no puede despegar a 2,000 pies saliendo de Bávaro de la pista 36 y a 2,000 pies saliendo de Punta Cana. Entonces, las posibilidades, si usted sigue una línea recta de encontrarse al fondo, son inmensas. El problema es que las radioayudas no le permiten, porque el control de tránsito aéreo asigna altitudes basado en el patrón de despegue y de arribo de cada aeropuerto, que son totalmente compatibles entre sí para que el otro sepa por dónde que vienen. Es mucho más fácil establecer eso cuando usted ve que, por ejemplo, la pista 22 del aeropuerto Kennedy, que son dos pistas 22, you got 22 right, 22 left. Entonces, si usted tiene una izquierda y una derecha con el mismo rumbo magnético, le está diciendo que la derecha, usted gira hacia la derecha. 22 left, la 22 a la izquierda, le está diciendo que usted tiene que girar a la izquierda y proceder en un patrón de altitud diferente, y eso lo va a desglosar, ¿verdad? Cualquier obstáculo que se pueda dirimir en el despegue, en la ruta hacia el despegue y a la altitud de crucero, porque hay diferentes segmentos de altitudes que son asignados por control de tránsito aéreo. Y como son así, control de tránsito aéreo tiene un radar que les permite ver quién está dirigiéndose a punta.
donde usted quiera poner, porque es que el radar es el que va a revelar, aparte de que toda aeronave tiene un código individual y tiene una altitud y un bearing, como le decimos en el argot, un rumbo. Por tanto, todo el controlador sabe exactamente dónde está, aparte de los sistemas autosuficientes de la aeronave, que también a través del Flight Management System o sistema de manejo de vuelo, de datos de vuelo, y las pantallas de navegación, lo que llaman Navigation Display Units, NDU. Entonces, eso le dice al capitán exactamente dónde están también todas las otras aeronaves que le están siguiendo a él, que están por encima, que están por debajo. Y hay otra cosa que le quiero también desglosar al público. Los aviones vienen equipados con un sistema anticolisión. Este sistema anticolisión fue desarrollado en vista de un accidente aéreo que ocurrió en Los Ángeles hace más de 35, 40 años, donde dos aviones chocaron en el aire por falta de entendimiento entre sí y por falta de los procedimientos de ambas partes, tanto los controladores como los pilotos. Entonces lo que se desarrolló el Traffic Collision Avoidance System, o el sistema que evita colisión en el aire entre dos aeronaves. Y es un sistema bastante sofisticado, es complejo y sin embargo su operación es bastante simple porque tiene lo que le llaman Resolution Alert y Traffic Alert. El Traffic Alert es la advertencia, mira, por ahí anda fulano cerca. Y le dice al capitán, mira, por ahí anda fulano cerca. Resolution Alert le está diciendo al capitán, sube, baja, o gira a derecha o gira a izquierda, para evitar una colisión en el aire. Entonces, no hay forma con esos sistemas. Recuérdense que los aeropuertos internacionales, construidos al tipo de categoría mundial, como sería el aeropuerto de Bávaro, no tendría ningún tipo de problema porque todas esas aeronaves están equipadas. Y recuérdese que en los planes de vuelo, si por ejemplo viene una aeronave pequeña que no tenga ese sistema instalado, esa aeronave entonces sería manejada por control de tránsito aéreo de una manera totalmente diferente a una que sí viene equipada, porque eso significa, bueno, este tipo representa un riesgo para la navegación aérea, no podemos decirle que no pueda aterrizar ni despegar. Entonces lo que hacemos es que tenemos un protocolo donde ese señor que venga en esa aeronave pequeña tiene una mayor responsabilidad de ver y que lo vean, mayor precisamente que un reactor lleno de 300 pasajeros, porque el reactor ve todo y el reactor lo va a ver a él, lo va a ver pequeño, pero no sabe su rumbo ni sabe no sabe su altitud. Entonces el radar de control de tránsito aéreo entonces sí que lo identifica. Aparte también de que los aeropuertos pueden ser equipados con radares individuales por ejemplo, de aproximación. ¿Por qué? Porque la meteorología ordena por su naturaleza, ¿verdad?, que usted tenga que proveer todo tipo de protección. Entonces usted tiene lo que le llaman el Instrument Landing System, ILS, o Microwave Landing System, o Ground Positioning System. Entonces, hay múltiples formas y facetas, ¿verdad?, que protegen a una aeronave. Así que todo aquel que les quiera vender la idea al pueblo dominicano que dos aviones en el aire chocan simplemente por tener un aeropuerto cerca entre sí, eso es simplemente fuera de lo normal y lo que están es simplemente hablando mentiras. Y si ellos quieren, que vayan al Airman Information Manual o Aeronautical Information Manual, y ahí le dice todo a ustedes. Yo le estoy dando datos, yo hablo con datos, con regulaciones. No vayan a Wikileaks, no vayan a Google. Google le da a usted una referencia somera, pero no es una referencia técnica. Aquí en este país, lamentablemente, hay muchos todólogos que se van a Google, googlean cualquier información y ya son expertos y te dicen que te están hablando algo, cuando no debe de ser así. Si usted quiere información, usted tiene que irse a los portales oficiales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, o la Federal Aviation Administration Agency de los Estados Unidos, o la European Aviation Safety Agency de Europa. Y también están las agencias asiáticas. ¿Me entienden? Entonces, no puede nadie
venir a mentir tan, qué sé yo, con esa dejadez por la verdad y decir que eso es lo que va a ocurrir. Cuando yo leí más bien y vi algunos videos de ciertos individuos diciendo de los peligros que afrontaba el aeropuerto de Bávaro, yo dije, ¿y en qué países que estamos viviendo? Entonces, lamentablemente no es así. La gente de Bávaro, les exhorto que sigan con su proyecto, ni marcha atrás, es un proyecto factible, viable, seguro. Lo que tienen que tener sí es personal altamente calificado, porque usted no puede meter allí cualquier Juan de los Palotes, número uno. Y número dos, abóquese a la ley de protección al trabajador dominicano, entrénelo. El 80-20 aplica, entrénelo, enséñelo. Usted no tiene por qué permitir que venga un extranjero a comerle los caramelos al dominicano, como eso fue lo que hicieron en el aeropuerto anterior, el de Punta Cana, porque eso lo viví yo también hasta en persona. Que una persona con todas las calificaciones vengan extranjeros a desplazarlos. Eso ustedes no pueden caer en eso. Tienen que verdaderamente, ustedes pueden asesorarse de personal extranjero en lo que ustedes entrenan su personal, porque eso está en la ley 491-06, en sus artículos 121, 122, donde el personal técnico dominicano, aeronáutico dominicano, no importa la posición, tiene prioridad 1. Y aquí eso no se cumple. Entonces, cuando te dicen que tenemos muchos colaboradores, que esos colaboradores son los que limpian el aeropuerto, los que hacen cosas, trabajo que no tienen nada que ver con la experiencia y el expertise que se necesita para manejar un aeropuerto. Escucho. Bueno, luego de esta exposición queda debidamente aclarado que los aviones no chocarán nunca con la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Si quieren que sea más claro de ahí, le mando el audio. Sí, lo vamos a tener aquí guardadito. Sí. Bueno, más claro de ahí no canta un gallo, un buen dominicano. Hemos estado escuchando al comandante Pedro Amarante Chávez, de la tripulación del Air Force One en Estados Unidos, o sea, el avión presidencial de Estados Unidos. Es un hombre que ha durado la mitad de su vida en el aire, o sea, la cantidad de horas de vuelo que tiene es tremenda. También en partes administrativas, incluso entendemos que tuvo que ver con la creación de las leyes de aeronáutica civil de aquí del país, o sea que ha contribuido mucho en eso. Una persona con esa calificación es a quien nosotros tenemos que escuchar. Cuando una persona altamente calificada, que no solamente calificado aquí en el país, sino internacionalmente, o sea, el que usted haya sido miembro de la tripulación del Air Force One, o sea, el avión principal de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, indica que usted es una persona capacitada. Permítame hacerle un aclarando, por favor, porque no quiero después que a ustedes le caigan arriba. Bien. Yo fui uno de los responsables del avión de campaña, el Boeing 755 Noviembre Alpha, que es un Boeing 757 ETOPS, Extended Range Twin Engine Operations, en el que el candidato en el 2008, que se convirtió en presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Mi responsabilidad, supervisar los trabajos de mantenimiento del avión, no importa cualquier parte del mundo que fuera. No del Air Force One, porque el Air Force One solamente es mantenido por los servicios militares de United States Air Force. Les hago ese aclarando para que después alguien no venga a decir que yo estoy asumiendo posiciones no son correctas. Muy bueno. De todos modos, sabemos que una persona que haya estado dirigiendo parte, o sea, siendo parte de la tripulación de un avión de ese tipo, pues realmente tiene capacidad. Una persona que, según yo pude ver en reportajes que se le han hecho antes, tiene toda la capacidad de tripular un avión en cualquier parte del mundo, que ha visitado alrededor de 90 países en su trabajo. Quiere decir que es una persona que ha visto muchos aeropuertos en todo el mundo, que ha aterrizado y ha despegado de muchos aeropuertos del mundo, o sea que está en capacidad de decir si un aeropuerto pudiera ser peligroso o no
Entonces, lo que usted acaba de mencionar de esos aeropuertos que tienen doble pista, es como si fueran dos aeropuertos juntos, uno que despega para un lado y otro para el otro, y que eso no produce accidentes. Quiere decir que lo que usted demostró aquí, mejor de ahí no canta un gallo. O sea, está claro, no hay ese riesgo que quieren presentar para burlarse de la inteligencia del dominicano. Así es, hermano. Yo quiero también dirigirme a un asunto medioambiental. Eso es un alegato efímero, porque Falcondo y Barrigol no toman y dejan de tomar los factores medioambientales que afectan las operaciones. Todos los aeropuertos del mundo también tienen efectos medioambientales porque los aviones traen desperdicio de fuera. ¿Entiende? Entonces, tiene que haber una política medioambiental dentro del mismo aeropuerto que protege el medio ambiente, que proteja las aguas subterráneas y la biodiversidad. Entonces, ya esos temas de los medioambientalistas, argumentar que se violan los derechos hasta de un caracol, usted tiene que verlo con mucha lupa, porque en la isla entera, nosotros somos una isla y no tenemos tanto territorio continental como tienen, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Canadá, que pueden darse el lujo de decir esto se puede o no se puede, voy a proteger 30,000 kilómetros cuadrados de esto. Nosotros tenemos limitaciones medioambientales y tenemos que trabajar dentro de los medios medioambientales, pero con personal altamente calificado. No se puede ir a adivinar. En aviación, el que adivina fracasa. No se puede adivinar. Usted tiene que tener una lista de chequeo tal como tiene que tener un capitán antes del despegue. Usted tiene que tener una mesa y una sala de consulta. Usted se siente ahí con personas que le van a decir si se puede o no se puede, el por qué sí y el por qué no, y el que está in between, como decimos en inglés. Por tanto, es importante que se piense claramente que cuando alguien dentro del Estado y fuera del Estado o algún tipo de competencia quiera argumentar algo, les recomendaría que primero vayan a las regulaciones internacionales establecidas para tales cosas, donde usted sí puede argumentar si usted tiene la prueba documentada a través del ICAO, International Civil Aviation Organization. No es simplemente buscando en Google o en Wikileaks, ¿verdad? Wikipedia, qué sé yo, buscando de que esto afecta. No, señor, no es así. Usted tiene que tener como aeropuerto la responsabilidad ciudadana, ¿verdad?, de actuar acorde como se actúa en los Estados Unidos y en Europa. Si usted asume ese tipo de responsabilidad, entonces nadie le puede señalar con el dedo meñique, ¿verdad?, diciendo, o el índice, diciendo que usted está haciendo esto por debajo, por detrás. No, señor. Si desde un principio usted comienza bien, entonces usted puede vivir su vida y prepararse a ser innovatorio. Usted tiene que aprender a introducir cambios. ¿Por qué fue que la Airbus le comió los caramelos a la Boeing? Boeing es un conglomerado monopólico. Compró a la McDonnell Douglas. Prácticamente se quedó con el mercado de todas las aeronaves. ¿Y qué hicieron los europeos y los canadienses y los brasileños? Decidieron ellos desarrollar su propia industria aeronáutica y hoy día son competencia ruda en contra de la Boeing. Entonces, ¿qué ha hecho Boeing? Que ha tenido que reinventarse. Eso mismo debe de ocurrir, que Bávaro prepare a futuro, cosa que cuando desaparecemos todos físicamente, que la actividad continúe mejorando su oferta. Esas son las cosas que yo le recomendaría a los propietarios, a los promotores de ese proyecto, y que no den un paso atrás ni siquiera para tomar impulso, porque el progreso aeronáutico mundial nunca se detiene, siempre es hacia adelante. ¿Sabía usted que la FAA autoriza los vuelos al espacio? ¿Por qué? Porque tiene la autoridad que no tiene la NASA. Entonces aquí también tenemos que aspirar a una autoridad aeronáutica responsable, capacitada y calificada dentro de los marcos de las leyes de aviación y los reglamentos que ahora mismo carecemos. Comandante Pedro Chávez, siendo que la
la capacidad turística de alojamientos y todo está creciendo en la República Dominicana. Prontamente tendremos mucho más, casi el doble de hoteles de los que hasta ahora hay de oferta de habitaciones. Eso quiere decir que vendrían más turistas, o sea, que vendrían más vuelos. Quiere decir que, siendo así, ¿considera usted que teniendo un aeropuerto extra, o sea, 2 en vez de 1, se descongestionaría más en el presente y para el futuro lo que sería la cantidad de vuelos que puede asumir un aeropuerto? O sea, si tenemos uno solo en el futuro, estaría muy congestionado y esto sería un poquito más difícil. Siendo 2 aeropuertos, sería un poquito más descongestionado el vuelo, sería más fácil aterrizar y despegar. Una pregunta. Bueno, primero que todo, los aeropuertos se construyen en base a proyecciones futuras. Dígase, por ejemplo, el aeropuerto Las Américas se construyó para un manejo, vamos a decir, una capacidad de 20 millones de pasajeros al año. Punta Cana por algo similar. Bávaro tiene que ir por el mismo camino, igual que La Romana, ¿verdad? Igual que de Puerto Plata, igual que de Pedernales. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cantidad de usuarios de esas infraestructuras con el correr del tiempo aumenta por lógica, igual que el parque vehicular en nuestro país y en el mundo entero. No importa cuántas chatarras sacan, siempre aumenta el parque vehicular. Y entonces, en aviación, en turismo, también ocurre lo mismo. Cuando se satura un aeropuerto, que se planifica el próximo, eso se hace con múltiples años por adelantado. Por tanto, no habría ningún problema, porque recuérdense, señores, que los negocios no son para perder. Entonces, un aeropuerto es un negocio. Y lo que deducimos de ahí es que la oferta suya tiene que ser totalmente diferente a la oferta de su contrario. ¿Verdad? En ese caso, cuando eso ocurre, usted tiene que diversificarse, innovador, y no imite al otro. Haga usted diferente para que todo el mundo vea y que su estructura tarifaria es acorde con lo que dice la Organización de Aviación Civil Internacional en sus documentos 7100, 9830 y el 9626, que son las libertades del aire. Porque aquí pocas personas les pueden describir a ustedes cuáles son esos parámetros que yo le estoy dictando. Por eso le digo a ustedes que yo hablo en base a regulaciones y a documentaciones, no a mi criterio personal, que lo tengo, pero ya eso si me siento de tú a tú con uno de ustedes y conversamos eso. Pero para el consumo del público que le está escuchando a ustedes, tienen que saber que todo está basado en regulaciones establecidas. La aviación es un privilegio, no es un derecho. Y aquí te funcionan como que fulano de tal tiene derecho a esto y tiene derecho, y no es así. Aquí te hablan algunos directores o subdirectores que le otorgan poderes plenipotenciarios. Sin embargo, usted le pregunta a esa persona, ¿y qué título universitario tiene usted para usted tener esos poderes plenipotenciarios que usted argumenta? No los tiene. Entonces, si la misma ley le pide a usted que usted tiene que llenar ciertos requisitos, cualquier acción que usted tome dentro de esa misma ley no procede. No procede, porque usted no califica. Entonces, ¿cómo usted puede llenar parámetros de cobertura? Hacer como hacen los Estados Unidos. La primera administradora de la FAA en Estados Unidos no era piloto. Jane Garvey no era mecánica, no era despachadora, ni siquiera controladora. Lo que ella era, una administradora de aeropuertos de Bávaro, de Boston Logan. ¿Y qué hizo el presidente? La escogió, le dijo, mira, yo te voy a poner aquí como jefa de la FAA. ¿Y tú sabes lo que le dijeron? Bueno, ella no puede porque no tiene la calidad en base a las leyes. Ahora, podemos entrenarla y si ella aprende a volar un avión, entonces podemos considerarla para esa posición. Y eso es lo que yo siempre le he recomendado a los incumbentes de las autoridades estatales. Pero se hacen de la vista gorda porque es mucho más fácil vivir, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De todo lo que está a futuro, de todas las promesas, que vivir de las realidades.
Yo prefiero que los incumbentes, cuando sean altamente calificados, el Estado Dominicano va a funcionar mejor. Que no me digan a mí que trayendo un coronel, un general de la Fuerza Aérea, porque sea piloto, que ese señor le va a decir a usted la verdad, porque déjeme decirle, la aviación civil totalmente ajena a la aviación militar. Usted puede ver, por ejemplo, el Boeing 707 civil y el Boeing KC-135 militar, que es un avión, ¿verdad? Son idénticos por fuera, pero son dos animales totalmente diferentes. Entonces, no podemos decir que un coronel va a venir y nos va a decir a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas civiles cuando él ha sido un militar su vida entera y no conoce tampoco. Puede estudiarlo, puede referenciarlo, pero si no lo ha ejercido, no, mi hermano. Entonces, ¿cómo un médico va a hacer una operación leyendo un manual de operación? Tiene que irse a una morgue a practicar. Entonces, eso mismo ocurre con aviación. Usted, para poder tomar decisiones fuertes y que sean creíbles, usted tiene que tener como Estado la capacidad de saber eso, porque el Estado tiene la responsabilidad de establecer los parámetros aeronáuticos. Pero cuando son personas que no tienen ese tipo de capacidad, los problemas se multiplican, se magnifican, y el día que ocurre algo, nadie da la cara. Entonces tenemos que trabajar para que todo funcione. Es por eso que cuando yo oigo argumentos que van en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, ahí entonces yo veo y digo, pero quienes están opinando son gente que no tienen, que se fueron a Wikipedia. ¿Tú te das cuenta cuando están estableciendo que no tomaron esto, que no tomaron tal dirección de los vientos, que no duraron tanto tiempo? Señores, mire, una vez que un presidente de la República emite un decreto, solamente lo deroga otro decreto de un presidente. Y si el presidente sabe que se le está ofertando trabajos, empleos para dominicanos, entonces, ¿en qué pie estamos parqueados? Es así que tiene que ir. Apoyamos eso totalmente. Bávaro que siempre tiene que echar para adelante. Y vuelvo y reitero, no me conocen, no conozco a nadie, no recibo ningún tipo de estipendio ni remuneración, porque por ahí ya van los lenguas largas a decir que alguien me está pagando. Yo estoy hablando como un ciudadano dominicano preocupado por el progreso de la aviación civil de mi país. Muchísimas gracias por su participación en Good Morning Bávaro, señor Pedro Amarante Chávez, un experto en todo lo que tiene que ver con aeronáutica. Agradecidos de su participación en el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias. Buen día. Para los que llegaron un poquito tarde, en la actualidad Pedro Amarante Chávez desarrolla sus actividades profesionales en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de la ciudad de New York. Allí ofrece sus servicios técnicos a empresas globales con aeronaves de última generación de tipo Airbus A380, B747, B777, A330, B787, B757, entre otros tipos de aeronaves que tocan la capital del mundo. Allí continúa cosechando éxitos y engrandeciendo la nacionalidad dominicana. Gracias, Pedro Amarante Chávez. Good morning. Morning to.